El motivo de este encuentro hermoso que tenemos acá ha sido siempre estar juntos, pero al mismo tiempo traer una palabra de parte del Señor. Yo creo que siempre el Señor tiene una palabra para nuestra vida. Por eso quiero hablarle de la importancia de avivar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque es un tiempo donde la iglesia lo necesita. Dios siempre que lo llama a uno, le pone un don, un talento, pero lo hace exclusivamente para que podamos poner en práctica y podamos de esa manera ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Yo creo que el deseo del Señor es que arda el fuego del Espíritu Santo que llevamos por dentro, pero que no solo arda cuando nosotros nos convertimos. Usted sabe que cuando nosotros en los principios de nuestro encuentro con Él, había un amor que ardía mucho más abundante que lo que arde después que pasa el tiempo. Lo impresionante es que por descuidos o por X razones, hay muchos vasos, ministros, líderes, sirvientes, que han apagado el don, el talento que Dios les ha dado. Hay muchos que tienen talentos tan impresionantes que aparte la Biblia registra de que a unos los usa Dios en la enseñanza, otros los usa el Señor en la música, a otros en el canto, a otros para servicio, dice, a otros para ayudas, etcétera, ¿no? Podemos mencionar un montón de privilegios, pero son como privilegios que a veces se apagan en la vida. Y Pablo miraba a su discípulo, a Timoteo, y le decía estas palabras que de seguro, hermano, se las dijo por alguna razón, porque como que Timoteo era tan buen discípulo, pero como que era tan joven, a veces como que se ponía un poco carnal, por decir así, porque a él le gustaba, según los estudios, que le gustaban los deportes, ¿verdad? Porque su padre era griego y de seguro él ha de haber sido un buen atleta. Sin embargo, Pablo lo mira y le dice estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 1 Timoteo 4, ese es 2 de Timoteo 1, 6. 1 Timoteo 4, 14 le vuelve a decir de esta manera. O mejor dicho, primero le dijo esto y después le volvió a decir en 2 de Timoteo, pero lo hice adversamente para que viéramos más detalladamente en la primera ocasión que Pablo le aborda a su discípulo. Le dice: no descuides el don espiritual que está en ti. Oiga, no descuides el don espiritual que está en ti. Quiere decir que uno puede descuidar el don que Dios le ha dado. Uno puede descuidar lo que Dios, hermano, le puso para el beneficio de la obra de Él. ¿Cuántos, hermano, hoy podemos ver, incluso, hermano, fuera de la iglesia, que un día predicaban en los parques y en las plazas, en las esquinas y en las cárceles? O otros servían con aquel fervor, con aquella pasión, hermano, que envolvía a cualquiera que estuviera alrededor de uno. Yo creo que eso es lo que no se debe de perder para no perder el progreso de la bendición de Dios en nuestra vida. El momento que nosotros nos descuidamos del don que Él nos ha dado, el don de la enseñanza o el don del evangelismo o el don de algo que Él ha puesto, porque hay gente que tiene dones extraordinarios que otros no pueden hacer. Unos pueden hacer una cosa y otros hacen otra cosa. Pero si eso se descuida, entonces, hermano, podemos caer en parálisis espiritual.
Y eso es lo que ha permitido que la iglesia, hermano, en este tiempo no despierte a otro nivel que Dios quiere llevarlo. Repito, dice ahí, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pareciera que fueran dos cosas distintas, ¿no? O será lo mismo, porque aquí Pablo dice por la imposición de mis manos, dice en 2 de Timoteo, como que fueran dos cosas, ¿verdad? Allá fue por el presbiterio, o será el mismo, o será la misma escena. Pero no importa si es la misma o no. El punto es de que, hermano, Pablo le está diciendo a su discípulo que tenga cuidado. Pablo le habla a Timoteo para que avive el don, para que no descuide, dice, sino que ejercite lo que lleva por dentro. Quiere decir que uno puede descuidarse de tal manera que puede apagar el don y puede dejarlo tirado, hermano. Ahí, en otras palabras, Dios desea que vivamos una vida más intensa, más animada, más viva. Es decir, que le podamos dar mucha fuerza a la iglesia o vigor. Eso significa avivar el don. Significa fuerza, vigor, significa, hermano querido, ánimo, vivir más avivado. Y lo que quiere Dios realmente en aquellos que le sirven al Señor, no importa el área que a uno le sirva, si le sirve con los niños, si le sirve como diácono, como mujer, o lo que quiera que haga, debe de estar, hermano, avivado. Si aquí yo veo que Dios, hermano, es como que quiere que provoquemos un avivamiento, o sea que lo veo de esa manera, un avivamiento pero personal. Dios, yo estaba viendo a la luz de la Biblia que Dios le encanta que nosotros provoquemos avivamientos personales. O sea, yo personalmente que me avive. Mire, aunque la palabra avivamiento en sí no está específicamente en la Biblia, es un término que se refiere a un despertar religioso en un lugar determinado. Es decir, Dios desea que en tu lugar, en donde Dios te determinó, o en la posición donde Dios te puso, que tú personalmente provoques un avivamiento. Que tú vivas avivado. Porque si el que sirve no está avivado, oh hermano, eso es tremendo. Por lo tanto, por el Espíritu Santo, yo le puedo decir que Dios desea que provoquemos un avivamiento en el lugar donde Dios nos ha puesto. El lugar donde Dios te ha dado el privilegio de ejercer cualquier cosa que sea de Él. Y de ahí Él va a promover, porque Dios promueve. Claro, un avivamiento debe ser el comienzo de algo que va a producir un cambio. Porque eso es lo que hace el avivamiento. Es que va a producir un cambio, hermano, en la vida de aquel que lo está provocando y en la vida de aquellos que van a estar alrededor de él. Entonces, Dios quiere que avivemos el don que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha producido cambios a través de avivamientos personales. Siempre cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que siempre Dios, cuando va a provocar un avivamiento, lo hace en la vida personal de la persona, que va a usar para un determinado o una determinada función. Claro, un avivamiento o un despertar viene siempre y cuando el vaso esté decidido personalmente a emprender una tarea de Dios. O sea, Dios va a requerir que personalmente yo tenga la decisión de hacerlo. Si no, Él no se va a mover. En otras palabras, el vaso tiene que sentir la necesidad y ser conmovido por esa necesidad para no evitarla. Porque uno puede evitarla, pero debe ser conmovido y sentir esa necesidad. Y yo creo que en el último tiempo hay una necesidad fuertísima de eso. ¿Por qué? Porque hay culturas o países donde a veces nos encontramos que es más difícil en cierta manera.
No que sea difícil para Dios, porque no importa el lugar donde uno esté, Dios siempre estará moviéndose como Él quiere. Pero lo que trato de decir es de que quizás vamos a tener que usar más elementos o estrategias o sabiduría como para poder provocar ese avivamiento primero personal, para luego ir, hermano, hacia el objetivo que Dios tiene diseñado o trazado ya. Bueno, en la Biblia hay un ejemplo de un hombre de Dios que sintió la necesidad, hermano, de provocar un avivamiento personal, de provocarlo porque miró la necesidad. Y ese hombre que a mí me impacta porque cuando uno lee Nehemías y Esdras, que son libros de restauración, uno se da cuenta de ese tipo de personas que vio la necesidad y dijo: aquí hay una necesidad. Yo quiero ver surgir, o quiero ver restaurada el lugar donde mis padres adoraron a Dios. Y Nehemías, hermano, nos enseña de cómo ser conmovidos a ver la necesidad para provocar un avivamiento y trabajar en ello. Lógicamente necesitamos que Dios derrame sabiduría, inteligencia, estrategia, y hermano nos lleve como líderes, nos lleve, hermano querido, a ser certeros en lo que vamos a hacer. Y es tremendo porque cuando tú más creces te das cuenta que vas a necesitar más sabiduría como para poder llevar a cabo aquel diseño que a veces se te escapa por las manos, y a veces no sabes cómo alcanzar aquellas cosas o consolidar aquellas cosas que quisieras consolidar para que haya más fuerza. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos esa guianza, hermano. A la luz de esto que le estoy hablando, usted va a ver detalles que quizás le va a ayudar para seguir construyendo. Lo triste que yo miraba es que en la obra de Dios muy pocos ven y actúan, y esa es la razón de muchos estancamientos, porque muy pocos ven y actúan. Hablar es muy fácil, pero actuar es la cosa. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque no crea usted, aquellos que somos líderes sabemos y entendemos de que no es tan fácil llevar la obra de Dios. Pareciera fácil cuando uno está sentado, porque como no tiene que hacer nada, no tiene que moverse, no tiene que decirle al hermano, no tiene que exhortar a fulano, a sutano, o de repente al otro disciplinarlo por ciertas cosas. O sea, ¿verdad? Es un poco tedioso, pero Dios nos ha llamado y de seguro nos va a dar la guía, la guianza por el Espíritu Santo para que podamos ser estrategas. Y yo creo, hermano, que el Señor me hablaba a mí que este año que viene debe de ser un año diferente, un año que debemos de motivar para que actúen aquellos que no actúan y que están estancados con grandes talentos y ministerios incluso. Bueno, veamos cómo Nehemías provocó un despertar para restaurar el templo, para restaurar el templo de él. Espiritualmente podemos decir para restaurar la iglesia donde se mueve el poder de Dios. Quiero que vayamos a Nehemías para ir entrando en detalles. Y quiero que veamos algunas cosas. Si no, léalo ahí en la pantalla. Nehemías 1, versículo 1 al 4. Quiero leerle. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y le pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Oiga, e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Oiga,
Esta es la actitud que debería de tener un hijo de Dios que tiene un don y que pertenece al pueblo de Él. Esa es la actitud que debería de, hermano, manifestarse en aquel que tiene, hermano, el potencial. Lo tremendo es que Dios le hizo ver a Nehemías la necesidad, pero no para que se quedara en el palacio, sino para que obrara, es decir, provocara un despertar, un avivamiento primeramente en él personalmente. Y luego decir: Señor, ayúdame, dirígeme. El hecho está que, hermano, podemos, cuando leemos Nehemías, podemos ver nosotros de cómo Dios empezó a abrir puertas de una manera y de otra manera para que él pudiera llegar hasta la ruina. Mire, un despertar del Espíritu Santo lo que trae, veo yo, es restauración, liberación, visión, sanidad en el alma, perdón y un nuevo comienzo de proceder dentro de la obra de Dios. Que eso fue lo que vio Nehemías cuando vio todas las ruinas. Quiere decir que no importa, hermano, que de lo que tú puedas ver, sino cuánto puedes aportar para que aquello que, hermano, aparentemente está en ruinas, surja. Porque Dios puede hacer surgir del polvo muchas cosas. Entonces, si Dios nos ha bendecido como a Nehemías, Él quiere que seamos de bendición para su iglesia. Usted y yo somos bendecidos. Y quiere que seamos de bendición para la iglesia donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Nehemías escuchó la noticia que Jerusalén había caído y estaba en ruina, aquí dice que se puso a ayunar, a orar y a llorar. Qué tremendo. Claro, lo que pasa es que la gente no mira a los capitanes llorar frente a ellos, porque el capitán no debe de llorar frente al ejército. ¿Se imagina que se ponga a llorar el capitán en el ejército? Se achicopalan todos los soldados, hermano. El capitán debe de llorar, ayunar y orar en su oficina, allá donde nadie lo ve. Después se tiene que quitar las lágrimas y decir: aquí estoy, hermano, vamos adelante. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me entiende? Tiene que estar pilas, porque tiene que darle, hermano, fuerza a aquellos Nehemías que están ahí, hermano, esperando su turno. Pues esta es una palabra para los que estamos acá, porque quiere hacer, hermano, un avivamiento, quiere que provoques un avivamiento personal. Pero lo tremendo es que, hermano, Nehemías se puso a mí me impacta porque se puso a ayunar, a orar y a llorar. Lo tremendo es que, y esto es lo que le trato de decir, él no se quedó orando y llorando. Porque eso está, ahí se queda uno triste. Él, si se hubiera quedado así, no hubiera pasado nada. Mire, hermano, lo que podemos ver es que Dios le presentó la oportunidad de poder hacer algo por la obra. Le presentó la oportunidad de poder hacer algo por la gente, porque el líder debe de amar a la gente. Y le presentó una oportunidad, hermano, y dijo: no, yo voy, no importa. Aquí, que dejar todo eso, ya va a ver usted qué tremendo esto. Entonces, luego que se humilló y oró, le dijo al Señor estas palabras, versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo. Y me impactó este pedacito. Y a la oración de tus siervos, ¿oyó? Que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, del rey. Era yo entonces copero del rey. Oiga esto, por favor. Esto nos enseña una tremenda actitud, pero también nos habla de un siervo que tenía abandonado su llamado en un empleo. Yo era copero del rey y era el hombre que podía liberar. Hermano querido, y que estaba diseñado para restaurar, para levantar. Pero había abandonado
hermano, su don, por ponerle así, su talento. Yo no sé en qué puede usted tener abandonado como siervo, porque quizás muchos que nos están viendo por YouTube están ahí y según ellos ya inservibles. Hombres y mujeres tremendos que hay ahora tirados, hermano, han abandonado su ministerio en una computadora. Otros lo han abandonado en algo que no, hermano, está produciendo bendición para la obra de Dios. Claro, era un trabajo muy especial el que tenía Nehemías en el Antiguo Testamento. Y más, porque usted sabe que ser copero del rey era un privilegio enorme, hermano. Usted sabe de que ellos probaban el vino primero para ver si no tenía veneno, y si tenía veneno se moría ahí de un solo. Y era un trabajo muy delicado. Pero entonces luego que se humilló y oró, hermano, dice más. Oiga, qué tremendo ahí el versículo de Nehemías 2. Sí, Nehemías 2, 1 y 2 dice: y aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estaba ya el vino delante de él. Tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Eso era peor. Y el rey me dijo: ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Aquí temor porque era un delito estar triste en la presencia del rey. Y por eso es un delito estar triste delante de la presencia de nuestro Dios, hermano. Lo más inteligente que yo miro acá y que miraba es que Nehemías se tomó de la pregunta del rey y le dijo, versículo 3 y 4: y dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, están desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. ¿Oyó? Ya tuvo la oportunidad. Aquí el orar es para pedir confirmación y para actuar. No es solo para quedarse orando, sino pedir una confirmación para ver: Señor, ahora ¿cómo me voy a mover? Y yo quiero decirle a usted, hermano, en este día, debe de pedirle al Señor de cómo se va a mover el año que viene. Señor, ayúdanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y que nos dé la sabiduría de cómo vamos a movernos el año que viene, para poder llegar aún a lugares mucho más remotos quizás, o para provocar un enorme avivamiento, hermano, personal dentro de la iglesia, para que eso irradie a los demás. Entonces Nehemías nos enseña una lección de que no se trata solo de orar y de ayunar, sino de actuar, sino de decir: Señor, aquí estoy yo porque me has salvado, porque veo que hay una gran necesidad. Por eso, hermano, el comienzo de un avivamiento o despertar, es decir, versículo 5 dice así de este capítulo 2, dice: y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo, esta palabra es clave, para que yo la reedifique. ¿Oyó? En otras palabras, es decirle a Dios: envíame a mí, permíteme hacer algo por tu obra, permíteme hacer algo por el cuerpo de Cristo. Permíteme hacer algo para que yo pueda bendecir a otros con el talento o el don que tú me has dado. Claro, eso debe de tener una decisión, hermano, personal muy maravillosa en tu vida, para que pueda impactar con el don y no, hermano, sentirse acomodado, que uno tiene que estarle rogando a la gente, hermano. Yo creo que ya no debería de ser así. Eso estamos cortándolo. ¿Por qué?
porque yo creo que cuando tú anhelas, cuando tú deseas la bendición de Dios, que la bendición de Dios viene cuando nuestro corazón está dispuesto. Y cuando hay un grado de responsabilidad personal. ¿Cuántos somos bendecidos acá? En gran manera. Nosotros sabemos si somos bendecidos cuando somos responsables de hacer las cosas. Yo soy un hombre muy bendecido. Y de seguro usted ha de ser un hombre, una mujer bendecida. Pero si, hermano querido, si usted no es responsable con lo que Dios le está diciendo y con lo que Dios le está dando y no pone en práctica el talento que Dios le da, mire, hermano, en el final se lo quitan. Dice la Biblia que ¿cuántos talentos te di? Uno. ¿Y qué hiciste? Nada, porque Señor, aunque vio la necesidad, no puso en práctica aquel talento, aquel don. Entonces a ese quítenselo, dice, y dérselo al que tiene más. Es una ley de Dios. Porque el que tiene más es porque sabe hacer mejor las cosas. Es curioso, ¿por qué no se la dieron al de 2 al de 2 o al de 5, ¿va? Sino que se la dieron al de 10, ¿no? Fíjese. Porque el otro sabía ejercerlo mejor. Hermano, ¿cuántas veces hemos visto la necesidad en el cuerpo de Cristo y no hemos hecho nada? ¿Cuántas veces? Pregúntese, ¿cuántas veces hemos visto una gran necesidad y no hemos hecho nada? Muchos se han dado la vuelta. Otros se han acomodado, teniendo tiempo. Otros que se les ha necesitado y, hermano, mire, hasta el teléfono apagan. Justo cuando lo necesita uno, ahí lo apagan. Cuando no lo necesita, sí, hermanos. Ya que pasó las actividades, pasaron todas las fiestas de lo que uno está haciendo. Lo tremendo es que a veces, hermano, le decimos al Señor, y oiga esto por favor, dame la oportunidad, dame el privilegio de hacer algo y no nos damos cuenta que ya lo tenemos. Veo que hay gente pidiendo, dame la oportunidad, Señor, de hacer algo por tu obra. Y dice, si ya te la di. Lo bueno es que hay muchos de nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad y nunca la menospreciamos, siempre la tenemos, desde nuestra juventud. Mire, siervo y sierva, qué lamentable hubiera sido que Nehemías solo hubiera orado y ayunado siendo el vaso siendo el vaso que tenía el don del Señor. Siendo el vaso que tenía, hermano, la inteligencia, no por él, sino la inteligencia que Dios le iba a dar para poder llevar a hacer la obra que era enorme, hermano. Que al verla, por supuesto, muchos la miraban y miraban a Nehemías y le decían, Dios mío, Nehemías, ¿te vas a atrever a hacer eso? Si mira tanto escombro. Dice que estaba todo polvoriento, mire, hecho cenizas. O sea que viéndolo humanamente no había una posibilidad de restauración. No había una posibilidad de que aquello se levantara. No había una posibilidad de que aquello pudiera surgir. Sin embargo, para este tipo de hombres y para este tipo de personas, hermano, no miran lo que está ahí, miran el futuro, miran por la fe lo que ya está hecho. Y eso es lo que nos enseña Nehemías. También, hermano, qué triste hubiera sido que se hubiera quedado en el palacio tomando vino, chupando todos los días. Hubiera sido terrible que se quedara ahí en el palacio, porque todos los días tenía que probar la copita del rey. ¿No cree usted que hubiera sido triste que se quedara ahí? Lo más, hermano, lamentable es que hay siervos de Dios del Altísimo que lloran, oran y ayunan, pero nunca van a la batalla. Hay personas que tenemos sirviendo dentro de nuestras congregaciones que nunca van en la batalla. Siempre si es cómodo está bien, pero si ya lo va a incomodar, ya no. En otras palabras, nunca ponen en acción su don, su talento, el potencial, hermano, y la bendición que Dios les ha dado. Muchos no la ponen y la dejan ahí.
hermano, hasta que llega un momento que no les va a incomodar. Lo impresionante también que yo miraba es que muchos siervos y siervas que trabajan en las iglesias locales quieren que Dios haga algo en la iglesia, pero ellos no mueven un dedo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, están, hermano, estancados, están muy atareados como Marta. Usted sabe que hoy más que nunca la gente vive en carrera, atareada. No se para a un momento a meditar de que Dios, hermano, lo necesita para provocar un avivamiento personal. Porque ese avivamiento personal va a avivar el don que Dios ha puesto dentro de la persona. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo diseñó para que sea de bendición a la obra de Dios. Entonces, muchos están atareados como Marta y por eso no pueden descansar. Lo triste es que muchos también están así para la obra de Dios, pero no para sus deleites. Para los deleites somos buenos para ir a las fiestas, hermano. No nos vayan a invitar a un cumpleaños, que hoy, más que todo en diciembre, todos tienen cumpleaños. Hay muchos que no vinieron hoy, porque nos hablaron que tenían cumpleaños. En la mañana, en la tarde y en la noche. Digo, tantos cumpleaños. En la mañana, que no sé qué. Otro que, hermano, tenía que tener una no sé qué. Y mejor, ¿para qué le digo? Entonces, qué raro, digo yo, justo ahora que necesitamos estar juntos. ¿Me entiende lo que le trato de decir, hermano? Para los deleites tenemos tiempo, se lo aseguro que para los deleites amanecemos. Pero a veces para darle 2 horas al Señor, porque por lo general son 2 horas, ¿verdad? 1 hora que se canta y otra hora que se predica. Que no es mucho para mí, no es muy poquito. Tendría que ser un poco más de tiempo. Pero no. Y tenemos, hermano, póngale 2 horas por día. Tenemos 22 horas. ¿Qué haremos en 22 horas? Yo trabajo, dice, qué bueno, 8 horas. Réstele 8 horas. Ya serían 10 horas. ¿Qué hacemos con las otras horas? No, me toca que dormir. Bueno, quítele otras 5 horas. O 6. ¿Qué hace con las otras? Haga cuenta. Y se va a dar cuenta que sí uno tiene tiempo. Eso sí, hermano, Dios quiere, Nehemías, que le digan a su majestad: envíame a mí, yo quiero reedificar. Versículo 5. Es decir, yo quiero construir de nuevo. O quiero hacer muchas reparaciones. O quiero hacer cambios en cosas que han sido destruidas o dañadas. Eso significa reedificar. ¿Oyó bien? Repito, reedificar quiere decir, hermano querido, construir de nuevo. Quiero hacer muchas reparaciones o quiero hacer cambios en cosas que han sido derribadas o dañadas. En una sola palabra, yo quiero provocar un avivamiento en el lugar donde Dios ha determinado que yo me desarrolle. Pero es personal. Porque necesitamos elementos, hermano, necesitamos elementos para la música, necesitamos más elementos para los niños, necesitamos más elementos para el evangelismo, necesitamos más elementos para la consolidación, necesitamos elementos, hermano, para el servicio, necesitamos elementos, hermano, para un montón de cosas. Y yo sé que Dios tiene en su iglesia un montón de gente que puede ser de bendición para cada rubro de esas cosas. Porque el pastor debería de estar estudiando la palabra, orando para que haya alimento en la casa de Dios. Pero a veces, hermano, toca, como pastor, toca estar haciendo a veces la obra. Por eso es que el Señor, cuando vio trabajar a sus apóstoles, ¿verdad? Yendo para acá y para acá, dijo, no, escoged 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que hagan el trabajo y vosotros os dediquéis a la palabra y a la oración. Wow. Entonces, si queremos que haya palabra y que haya, hermano, unción fresca, debemos de
de delegar. Y es decir, debemos, si no existe, debemos de provocar un avivamiento personal en nosotros y luego, hermano, tratar de buscar los vasos. O sea, que el Señor nos ayude, porque necesitamos eso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Lo bueno es que estamos en el tiempo donde los ministros están siendo activados para que la iglesia despierte al trabajo. Yo creo que si la iglesia despierta al trabajo, va a ser tremendo esto, hermano. Mire, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados de mi nombre, ahí estoy yo. Vaya. Necesita 2 como Caleb y Josué, o 2 como Tito y Timoteo, o 2 hermanos como Andrónico y Junías, y así, o 2 como Trifena y Trifosa, que seguro con esos 2 había una multiplicación. O póngale 7 diáconos del calibre que escogieron. Ay, Dios mío, hermano, revolucionamos todo, ¿o no? Yo estoy orando para que el Señor me ponga esa clase de gente aún más para poder, hermano, hacer la obra de Dios. No solamente en lo local, sino, hermano, en las provincias y en los países que Dios nos permite llevar este evangelio. Entonces, estamos en el tiempo donde los ministros están siendo activados para que la iglesia despierte al trabajo. Eso sí, si alguien va a ir al trabajo, escucha, esto es muy importante. Si alguien va a ir al trabajo de Dios para ver los defectos, no habrá resultados positivos. Y de esos hay un gran montón, que solo para ver defectos nada más, hermano, van a trabajar. Dicen, no, esto y eso, hermano, eso no produce. Si vamos a ir a trabajar, vamos a trabajar como Nehemías. Hubiera dicho, estos sacerdotes, mira, qué desgracia, no pudieron levantar esto ustedes. No, hombre, estamos arruinados. No, él no llegó con esa actitud. Él dijo, bueno, platicó con cada uno de los rubros que había ahí. Decir, miren, la verdad, vamos a trabajar, vengo a darle con todo acá, ya que Dios me habló en el área que él, hermano, se desarrolla. Por eso, si alguien va a trabajar en la obra, trabaje para ayudar y no para hablar en mal de la obra de Dios. Porque hay gente que, hermano, suele hacer ese tipo de actitudes y no es bueno eso para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque eso estanca, eso entristece. Y el pastor pobre tiene que estar levantando de nuevo aquello. Mire, hermano, ojalá pueda decir de nosotros, como se le diría, ¿verdad? Como se le va a decir a un remanente de Israel. Voy a ponerlo mejor. Ojalá se pueda decir cuando usted ya no esté, porque de seguro va a llegar un momento en donde usted ya no va a estar, ¿verdad? Pero ojalá pueda decir las personas, la verdad es que este hombre o esta mujer nos dejó una gran lección en nuestra vida. Nos dejó algo que muy pocas personas pueden dejar. Ojalá cuando tus hijos se paren frente a tu tumba, si el Señor no viene, puedan decir, la verdad que nos engendró, aunque sea la fe de herencia, hizo que Dios se glorificara en nuestra vida. O que puedan decir lo que dice Isaías. Me llevó el Señor a este pasaje de Isaías 58 en el último pedacito. Y te llamarán reparador de brechas, de aberturas, de grietas espirituales, quiere decir eso. Y restaurador de calles, de caminos, para que muchos puedan seguir haciendo la obra de Dios. Ojalá nos llamen así, hermano. Eso sí, hay que tener presente que a algunos no les va a gustar que traigas avivamiento de buenas nuevas. A otros no les va a gustar que traigas paz o liberación o gracia o restauración para tu congregación. Téngalo por seguro que no le va a gustar. Pero ojalá nosotros tengamos esa actitud, porque aquí dice la Biblia en Nehemías, volviendo ahí, Nehemías 2:10, dice que eso le sucedió a Nehemías. Dice así: cuando se enteraron Sanballat, Horonita y Tobías,
el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. ¿Oyó? ¿Oyó eso? Les disgustó mucho. Quiere decir que no te preocupes, hay gente que quizás le va a disgustar que de repente Dios te levante. O que de repente estaba sentado ahí como hermano Ananías, que estaba orando allá en su casa y Dios se le apareció y le dijo: ve y ábrele los ojos a Pablo, resucítalo de esa muerte espiritual. Y agarró a aquel discípulo desconocido, hermano, y fue y le abrió los ojos al paladín del evangelio. Quiere decir que, hermano querido, Dios va a usar personas que quizás, mire, ni siquiera nosotros nos imaginamos que son grandes potenciales, pero que en la misericordia de Él, hermano, Dios va a levantar. Entonces, esto nos enseña que los avivamientos personales para un lugar determinado traerá oposición de parte de los que desean el bienestar para la iglesia. Téngalo por seguro, pero no se achique. Porque hay personas que cuando ven la oposición, entonces se apagan. Mire, error. Nunca uno debe de hacer eso. Claro, la respuesta para ese tipo de personas debe ser como la respuesta de Nehemías, que les dijo así a aquellos opositores, y me encanta cómo lo dice, porque dice: y yo les respondí a estos amonitas, Tobías y todos esos atravesados, y yo les respondí y les dije: el Dios del cielo nos dará éxito, oiga, nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho, mire, ni memorial en Jerusalén. ¿Oyó eso, hermano? Quiere decir que va a llegar un momento, espérese, va a llegar un momento en donde, hermano, la gloria de Dios va a descender sobre nuestra vida de tal manera que nuestras iglesias van a estar repletas, que ni la gente va a caber, y van a estar ahí los amonitas y los Tobías, pero como dice en el último capítulo, no les dieron oportunidad para que pudieran gozar de esa bendición. Porque lo que hicieron es criticar, lo que hicieron es decir que no se podía, porque ellos decían, oiga lo que decían en una porción de la palabra, dice: si un zorro o una zorra pasa encima de los muros, la botaría. ¿Qué están haciendo estos construyendo? Que dicen que no sé qué, que no sé cuándo, hermano, y dice que desanimaban al pueblo, pero Nehemías les decía: no, sigan adelante. ¿Por qué? Porque lo vamos a construir. No importa que no se mire nada. No importa que no se mire nada, pero lo vamos a construir, lo vamos a levantar. Y se proyectaba. Oh, hermano, es tan lindo cuando tú crees a esa palabra maravillosa de fe. Yo después le quiero poner, pero no quiero, después que termine la disertación, le quiero poner algo que me conmovió a mí, pero eso va a ser más privado, porque estamos ahorita saliendo a todo el mundo, y quiero ser más privado porque tal vez no se va a oír, si no lo compartiría con todos, ¿verdad? Pero le quiero compartir un testimonio de 2 minutos nada más, de lo que le sucedió a mi hija Jane cuando era niña. Me lo comentaba y me hizo llorar mucho, hermano, pero quiero compartírselo porque tiene que ver con esto, que ella miraba en los comienzos, miraba donde no había nada. Pero yo la llevaba, quizás la Stephanie no se acuerda mucho porque era muy chiquitita, cuando yo la llevaba de la mano y le mostraba de cómo iba a ser Dios, y me recordó esa escena y fue algo conmovedor para mí, y me dice: esto es lo que me hace vivir. Bueno, después se lo cuento, si no vamos a ponernos aquí de todos a melancólicos. Pero esto quiere decir que los que quieran estorbar la reedificación de la obra de Dios en nuestras iglesias serán, hermano, privados de la bendición. Eso sí, para que haya un avivamiento personal, lo primero que tienen que ser avivados son los que sirven, no la iglesia.
Son los que sirven. Aparte, hermano, dentro de ese avivar, ¿verdad? Va a ser necesario estar dispuestos a sacrificar tiempo. ¿Para qué? Para que el pueblo se una y nos ayude. Ustedes que sirven en las áreas que estamos sirviendo, necesitamos tener un avivamiento personal para que al pueblo que le servimos nosotros, entonces, hermano, ese pueblo se una al trabajo. Pero necesitamos esos Nehemías que se motiven en su área, que Dios les ha permitido, el privilegio que Dios les está, hermano, dando. Porque Nehemías dice ahí en el capítulo 4, versículo 6, dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Oiga esto, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ¿quiénes le dieron ese ánimo o quienes provocaron al pueblo para que tuviera ánimo para trabajar? Los Nehemías, los que estaban sirviendo. Esa sería la figura. Ahora, quizás el fruto de un avivamiento tremendo que va a comenzar en nuestras iglesias personales no se dará pronto. Quizás llevará un tiempito, pero el punto es comenzarlo. Eso sí, perseveremos y, hermano, y humillémonos delante de Dios. Y Dios nos dará la victoria como lo hizo con Nehemías. Porque la Biblia registra en Nehemías capítulo 6, versículo del 15 al 16. Yo voy a ir terminando mientras tocas algo. Dice: y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Qué tremendo, qué maravilloso, ¿no? Es cuando podemos exaltar a nuestro Dios. ¿Oyó? Los enemigos, dice, de las causas buenas van a tener que reconocer que Dios está con nosotros, hermano. Y que Él favorece al que lo busca con integridad. Al que lo busca con un corazón íntegro. Quiere decir un corazón que no está dividido, sino que tiene lealtad a Dios. Entonces, avive lo que Dios ha puesto. Avive lo que Dios ha puesto dentro de su corazón. Porque eso es lo que va a permitir que Dios se glorifique. Porque todo lo que provoques para el bienestar de la iglesia tiene recompensa. Todo lo que usted vaya a provocar tiene recompensa. Y Dios es el que se va a manifestar en medio de todo eso. Por eso quiero que oremos, hermano, mientras le ponen al hermano el sonido. Quiero que póngase de pie, hermano, delante del Señor, siervo, sierva de Dios, como líder o persona que nos ayuda verdaderamente. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración maravillosa. Usted que está escuchándonos también ahí y viéndonos por YouTube y por la radio también, en el nombre de Jesús. Usted que nos esté escuchando, mientras usted inclina su rostro, hermano. Incline su rostro un momento y ayúdeme a orar por aquellos siervos y siervas que quizás están inhabilitados. Algunos por pecados, otros porque han disertado por diferentes cosas. Yo creo que es el tiempo de restitución. Quizás tienes abandonado el ministerio en algún lugar que tú sabes que no debe de estar. Pero por eso ha llegado el tiempo hoy. El tiempo de poder levantarte. De decirle: Señor, muéstrame qué es lo que yo verdaderamente debo de hacer y impactar en eso. Porque Dios puede glorificarse.
Quiero orar especialmente por aquellos que están inhabilitados y quizás caídos, para que se vuelvan a levantar. Padre, glorifícate. Usted también que quizás no tiene a Cristo allá en algún lado de esta tierra y quizás siente la necesidad de acercarse a Dios, acércase. Pídale perdón al Señor ahí, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted está ahí, del otro lado, porque aquí vemos ministros, siervos, servidores, discípulos, y todos estamos convertidos, pero quizás usted allá en el otro lado del mundo necesita un encuentro personal con el Señor. Hágalo, que esa puede ser la mejor decisión para su familia. Señor, glorifícate primeramente en ellos, Señor, y glorifícate también en aquellos siervos que están caídos, Señor, desanimados. Padre, que en el nombre de Jesús tú, por tu Espíritu Santo, les ayudes y así puedan levantarse, Señor, e ir a aquellos lugares polvorientos que quizás para los hombres ya no hay esperanza. Hay mucha ruina, hay mucho polvo para ellos. Y al mirar los escombros, quizás haya un desánimo, pero cuando miras tu don, lo que puedes hacer por Dios, y sabes que Él puede hacer cualquier cosa de la nada, entonces vuelves a revivir a una nueva etapa de vida. Por eso, Padre, trae restauración en gran manera en nuestra vida, Señor. Tú eres un Dios de restauración, de perdón. Señor, te damos gracias, porque en el nombre de Jesús tú, oh Dios del cielo, te glorificas. En medio, Señor, quizás de problemas difíciles de resolver, pero no hay ninguno para ti, Señor, que no se pueda resolver. Porque por la fe sabemos, Señor, que tú eres maravilloso y grande. Padre, gracias te damos porque sabemos que tú te glorificarás en la vida, Señor, de tus siervos y siervas que están ahí al otro lado, y en la vida de los siervos y siervas que están en este lugar, Señor. Que en el nombre de Jesús, ahora que vamos a orar y bendecir, tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por los que están al otro lado, y gracias porque sé que tú te glorificarás y provocarás un cambio maravilloso en aquellos que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús.